All right. Bueno, entonces vámonos a la tarea número 10. Ya la intercambiaron, ¿verdad? Y va a ser el capítulo número 10. El tema es cómo los líderes mantienen ¿qué? Sus éxitos. El versículo ahí clave es, la muralla se terminó el día ¿qué? 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado ¿cuántos días? 52 días. ¿Se pueden imaginar levantar los muros para proteger una ciudad en menos de 2 meses? Eso fue un logro extraordinario. Lo mejor de todo y lo que es de admirarse es la capacidad de Nehemías como líder para influenciar y movilizar a toda esa gente de tal manera que este proyecto tan grande se terminara en un tiempo tan corto, ¿ok? Entonces, ¿se imaginan ustedes las palabras que tuvo que haber recibido Nehemías en su interior para él mismo, hablándose a él mismo? Felicidades, Nehemías, lo lograste. Has completado la obra a lo que viniste, ya lo hiciste, ya no hay nada más que hacer. Ahora simplemente, pudiéramos decirlo de esta manera, relájate, quédate tranquilo o sigue el trabajo después de un logro. Sigue el trabajo después de un ¿qué? Logro. Y lo que nos sucede a nosotros como líderes es que después de un logro como que nos estancamos, nos volvemos perezosos, nos relajamos de más y no seguimos avanzando como deberíamos de avanzar. Sin embargo, lo cierto es que tu trabajo solo se encuentra a la mitad. Diga conmigo, solo se encuentra a la mitad. La forma en que nos comportemos ante los logros dice mucho acerca de nosotros mismos, de nuestro carácter y nuestro sistema de valores. ¿De qué se trata entonces? ¿De terminar un proyecto o de cambiar la forma de liderar? De cambiar la forma de liderar. Entonces, vemos que en el proceso de liderazgo existen ahora dos tipos de líderes. Están los líderes que son los emprendedores, los que se abren camino, los constructores, pero luego están ¿qué otra clase de líderes? Los ya se me fue. Se me dificultó. Sí, de consolidar. Consolidadores. All right. ¿Cómo? Sí, ese que dijeron, ese trabalenguas que dijeron. Ajá, exacto. Entonces, si nos descuidamos, podemos perder lo que nos ha costado, ¿qué? Tanto trabajo. Ahí tuvieron que haber escrito, si nos descuidamos en la tarea, podemos perder lo que nos ha costado, ¿qué? Tanto trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente al terminar una tarea, al terminar un proyecto, al tener un logro, es que no podemos descuidarnos, ¿ok? Tenemos que seguir adelante avanzando porque después de esa tarea y de ese proyecto hay otros proyectos más. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. El pastor Rick Warren dice, no es que ustedes dejen de amar a Dios cuando se enfrían, sino que simplemente descuidaron o se olvidaron de Dios completamente. Y eso hace que nuestra relación con Dios mengüe y quedemos apartados de Él. Todo lo que nos ha costado trabajo tenemos que cuidarlo. Si nosotros descuidamos aquellas cosas que nos han costado trabajo, ¿qué va a suceder con ellas? ¿Las vamos a qué? Las vamos a perder. Si nosotros ponemos eso en nuestra mente, creo que nos va a ayudar mucho a mantenernos en los logros. Si descuidas lo que tanto trabajo te ha costado, lo puedes perder. Aquello que más cuesta es a lo que más trabajo y recursos se le dedica. Y es lo que más tenemos que cuidar. ¿Vamos bien hasta ahí? El líder sabio, ahí ustedes tuvieron que haber escrito la palabra sabio, conoce sus propios puntos fuertes y débiles y los compensa por medio de su equipo de trabajo. Esto lo hemos hablado durante casi todo el curso. Descubre tus áreas fuertes, pero también las áreas débiles, y en las áreas débiles delega. En las áreas débiles que puedes mejorar, mejora. Y en las áreas débiles donde puedes desarrollar o adquirir nuevas habilidades, hazlo. ¿Me pueden repetir esto conmigo? Desarrollar o adquirir nuevas habilidades.
Honestamente, desde mi punto de vista, lo que yo pienso que deberíamos de hacer es desarrollar y adquirir nuevas habilidades. Y en las que intentemos y demos nuestro mejor esfuerzo para poder adquirir, pero no se nos da el adquirirlas, entonces buscamos a una persona que le agregue valor a nuestro equipo. Pero la esencia del líder es adquirir nuevas habilidades. Uno de los personajes que se muestran en estos 2 capítulos como líder emprendedor era el apóstol Pablo, ¿se recuerdan? En sus viajes misioneros él llegaba, ¿qué hacía? Establecía iglesias. ¿Es la labor de qué? Del evangelista, ¿verdad que sí? Él estaba haciendo la labor del evangelista, predicando el evangelio. Una vez que las personas se convertían, organizaba una iglesia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de trabajo estaba haciendo ahí? Delegando. Estaba haciendo el trabajo del pastorado, ¿verdad que sí? Estaba haciendo la labor de maestro porque comenzaba a discipular y a enseñar. Entonces ya llevaba evangelismo. Bueno, desde que sale se convierte en misionero, evangelista, pastor, maestro y aparte era apóstol. Imagínense todas las habilidades que tenía Pablo. Llegaba, establecía todo, lo organizaba, lo ponía a andar y luego delegaba a una persona para que lo mantuviera. Entonces aquí son 2 aspectos del liderazgo. Diga conmigo, crear, comenzar y mantener. Y esos 2 aspectos en ocasiones son difíciles de conseguir y es algo que me tocaba mucho el corazón. Él dice las estadísticas, más del 80% de las iglesias que se establecen en los Estados Unidos, y estamos hablando de iglesias de blancos, donde todo el mundo es blanco, no sobrepasan las ¿qué? 200, 300 personas. Y de ahí ¿qué pasa? Se estancan y ya no crecen más. Hablando de nuestra cultura, pues es un poco más difícil porque no toda la comunidad es hispana. Pero si estuviéramos en un país hispano, con una iglesia del tamaño de la nuestra, tendríamos que pensar. Ahora, ¿dónde radica el estancamiento de las iglesias? En el liderazgo. ¿Sí ven? En el liderazgo. Cuando no sabemos o no podemos hacer el paso de comenzar a consolidar, a mantener, a organizar y delegar. Y eso es lo que cuesta. Él dice, cuando la iglesia se basa solamente en un hombre, el pastor, la persona, entonces la iglesia en su conjunto, ¿qué pasa? Se estanca. Ahora les voy a decir por experiencia propia, de acuerdo al capítulo. También cuando los líderes no están desempeñando un buen trabajo y no están desarrollando sus labores como deben de hacer, también la iglesia se estanca. Y vamos a hablar acerca de la elección de líderes en un momentito más. ¿Vamos bien hasta ahí? All right, número 3. ¿Cómo se mantiene lo que ya se ha logrado? ¿Se reclutan qué? Líderes. 2. ¿Se registra qué? Ok. Yo tengo eso. ¿Se recoge qué? ¿Apoyo qué? Económico. Ok. Se registra el progreso y ¿qué? Y se recoge apoyo económico. Bueno, hablamos ya de las 2 clases de líderes. El que comienza, crea. El que consolida, organiza. Y entonces da un paso a lo que va a ser nuestro segundo curso de liderazgo. Se quita, dice el pastor, el casco del constructor de muros y se pone ¿qué? El traje fino del ejecutivo. Porque ahora ya el mantenimiento es toda el área ejecutiva de la iglesia organizada en cuanto a informes, en cuanto a un montón de cosas que vamos a hablar en un momento. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. Se reclutan los líderes, se buscan, ¿qué? Preparan, se les delega y se les involucra a otras ¿qué? Personas. Número 1, buscarlos. Número 2, ¿qué? Prepararlos. Luego se les delega y ¿qué hace? Se los involucra a otras ¿qué? Personas. Miren el proceso que nosotros tenemos establecido en nuestra iglesia. Número 1, se buscan ¿qué? Líderes. Yo busco líderes y luego mi deber es ¿qué?
preparar líderes. Por eso estamos haciendo las clases de liderazgo y por eso siempre tenemos entrenamiento de liderazgo. Dios le bendiga, hermano. Pase, pase. Entonces, una vez que se buscan los líderes, se les preparan, pero mi responsabilidad, una vez que a ustedes se les delega un ministerio, ya mi responsabilidad no es preparar a los líderes que les van a seguir a ustedes. ¿De quién es esa responsabilidad? Del líder. Y todo es una cadenita. Cuando esa cadenita se corta, se acaba el progreso. Mi responsabilidad es capacitarles a ustedes. Su responsabilidad es repartir y compartir esta capacitación a aquellas personas que ustedes quieren preparar como líderes dentro de sus equipos, de sus ministerios. Cuando los líderes no preparan líderes, ocurre el estancamiento. ¿Sí ven? Todo es una cadenita. Y ese es el problema de la mayoría de iglesias, especialmente la iglesia hispana, porque la iglesia hispana está acostumbrada a que el pastor haga todo, a que el pastor prepare los líderes, a que entrene a los miembros de mi equipo, a que entrene a los miembros de mi equipo y que el pastor haga absolutamente todos, porque los líderes no se sienten con la capacidad de entrenar a sus propias personas. Pero ¿dónde está la falta de seguridad para preparar y capacitar a otros? En la falta de preparación del mismo líder. Ahora involucra muchas cosas. De todo lo que hemos hablado, les voy a decir las cosas que afectan para que un líder se sienta capaz de preparar a otros. Número 1, la falta de conocimiento. Cuando un líder no se prepara, se estanca y no va a tener la habilidad de preparar a otros líderes dentro de su ministerio. Después de la falta de conocimiento viene la falta de ser un ejemplo de vida. Cuando no se es un ejemplo de vida, entonces no se puede preparar a otros dentro de nuestros ministerios. ¿Por qué? Porque no podemos enseñar lo que no estamos, ¿qué? Viviendo. Y número 3, en ocasiones nos falta el carácter para. O no se nos dan esas habilidades de poder entrenar, de poder capacitar, de podernos reunir con las personas, las habilidades para conversar con ellas o tener una reunión de capacitación con ellos. O en ocasiones estamos demasiado ocupados que no sacamos el tiempo para capacitar a otras personas. Cuando los líderes de una congregación no hacen estas cosas, entonces la congregación, ¿qué sucede? Se estanca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo va a llegar ¿a dónde? A una sola persona. Y ahí es el estancamiento. Entonces la responsabilidad de cada líder, diga conmigo, es buscar a otros en mi ministerio con capacidad de liderazgo. Ya, desde mi punto de vista, a mí ya en mi país tenemos una expresión que dice, se me cosían las habas, no sé si entienden esa expresión. Ya me andaba, esa es otra expresión, o me urgía que llegáramos a estos capítulos. Y precisamente ayer mi tía me dijo algo, mijo, yo creo que tú ya no tienes que quedarte todos los domingos hasta las 4 y pico de la tarde a cerrar. Ya deberías de comenzar a delegar y hacer un calendario con los líderes de nuestra iglesia para que un domingo nos toque a cada uno y se aligere tu carga. Y tiene toda la razón, porque para eso somos el cuerpo ¿de qué? De Cristo y de líderes especialmente. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones me hace falta a mí confiarles a ustedes y que ustedes hagan las cosas con excelencia. Y lo vamos a tratar. ¿Por qué? Yo les voy a dar un tour de todo lo que se tiene que revisar antes de cerrar la casa de Dios. En el momento en que yo los deje y empiece a recibir mensajes de texto, ¿de quién creen que van a venir esos mensajes de texto? De Pastor Dave. Faltó esto, faltó lo otro, faltó lo otro. ¿Y a quién creen ustedes que yo me voy a tener que dirigir? Al líder. ¿Saben qué es lo bueno de esto? Que el Pastor Dave sabe que estoy preparando líderes. Hoy, los martes. Yo le voy a decir, mira, voy a empezar a delegar, así es que si quedan algunas cositas, tenos paciencia porque estamos en un proceso de cambio. De hecho, él es tan buena persona, y en mi país decimos tan a todo dar, que me pidió que todos los entrenamientos que yo estoy dando le dé los títulos en inglés, porque él también quiere empezar a hacer lo mismo en su congregación, lo cual está súper nice, que nos vea como un ejemplo a seguir. Eso es para darle gracias a Dios. Ahora yo les quiero pedir a ustedes, don't let me down, ¿verdad?
no me hagan quedar mal y sobre todo por amor a la obra de Dios, por amor a Dios y por amor a la iglesia y por amor a sus ministerios. Porque el título de líder es responsabilidad y trabajo y compromiso y sacrificio también. No es solamente que nos presenten, mira, te presento al líder fulanito de tal y qué bonito el título y todo. No, también requiere ¿qué? Trabajo y responsabilidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ustedes son los encargados de buscar a otras personas con capacidad de liderazgo para que le echen la mano. Hoy venía pensando sobre todo lo que estudié en estos 2 capítulos y yo me decía, yo tengo que pedirles a ustedes y hacer un calendario para que las cosas cambien. Por ejemplo, hoy a mí me agarró el tráfico y llegué puntualito a las 8. Pero ¿qué pasa si cada martes yo le delego a alguien y le pido, por favor, llegue temprano, écheme la manita a organizar todas las sillas, a que todo quede en orden, hace esto, prende la tele, todo. Si yo llego puntualito, ya está todo, ¿qué? Set up, y ya está todo listo. Y no tengo que llegar yo y hacer absolutamente todo lo que se tiene que hacer. Pero si hay un calendario y se les delega, ustedes tienen que hacer el tiempo porque ya saben que les toca. Ahí entra la responsabilidad. ¿Saben cuál es el problema? Que desanima a todo pastor. Que aún con calendario, que aún sabiendo que no les va a tocar siempre, el día que les toque, ustedes simplemente se les hace bien fácil. No ustedes, me estoy refiriendo a la gente. Ok, no lo vayan a tomar mal. A la gente se le hace bien fácil decir, pastor, no voy a poder llegar, se me hizo tarde. ¿Y la responsabilidad que tenías, qué pasó con ella? Parece que no nos importó. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa es parte de lo que es el liderazgo. Luego se preparan, diga conmigo, se capacitan. Se les delega, que es lo que voy a estar empezando a hacer yo, aún más de lo que ya he hecho, delegar. Y se les involucra a otras, ¿qué? Personas, es decir, se les introduce a otras personas que puedan liderar. El pastor Rick Warren dice que una de las cosas que se le hizo más difícil delegar fue el área de la predicación. Miren lo que son las cosas. Bueno, al final, que no estemos en video, yo les voy a decir, yo he estado en una lucha. ¿Sigo dejando que la gente predique o ya no dejo a nadie? La razón les voy a decir cuando paremos el video, porque eso tiene que quedar entre nosotros los líderes. Y me gustaría escucharlos ustedes a ver qué opinan. ¿Sí ven? Pero una de las áreas que a él se dificultó más delegar fue el área de la predicación. Ahora, la diferencia entre una iglesia como la del pastor Rick Warren y la nuestra es que todo el staff que ellos tienen es un staff asalariado, pagado. Que si no cumplen con todas sus responsabilidades y sus tareas, lo único que tienes que hacer es muchas gracias por tu ayuda, ya no te necesitamos, pum, y contratas a alguien más. En el caso de nosotros es ¿qué? Voluntariado. Entonces no es tan fácil y se tiene que trabajar de una manera totalmente diferente. Luego, número 2, ¿se registra qué? El progreso. Se mantiene un buen registro de los ¿qué? Recursos existentes, es decir, un inventario de todo lo que tenemos como ministerio. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros hablamos del inventario, qué sé yo, tenemos esto para hacer esta actividad, tenemos esto otro para hacer esta actividad, esto otro para hacer esta otra actividad, y tener un inventario absolutamente de todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué ayuda el tener un inventario? Para ahorrar dinero, para que no compres lo que ya tienes. ¿Y para qué más? Mejor control, mejor planificación. Se hacen más rápido las cosas. Ok, medir el crecimiento está muy bien. Entonces, todas esas cosas están correctas. La mayoría de ellas es que ya no tienes que gastar 2 veces. Porque no hay nada más feo que gastar en algo que ya hay. Y lo número 2, por lo cual es muy importante, que cuando se te pierde algo, te das cuenta. ¿Verdad que sí? Por eso es tan importante llevar un inventario. ¿O ustedes creen que las tiendas llevan un inventario nada más porque se les ocurrió? No. En una tienda te dice, hay tanto de esto y se ha vendido tanto. Y queda esto. Y si no aparece, de alguna u otra forma lo vamos a hacer. Sí, se lo robaron. Y ahí es donde empiezan los empleados a tener sus pequeños problemitas por causa de que no se está respetando el
inventario. ¿Vamos bien? Y número 3, se recoge apoyo ¿qué? Económico. Se hallan los fondos necesarios para financiar la operación que se está ¿qué? Llevando a cabo. Para todo lo que querramos hacer se necesita ¿qué? Dinero. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto se recogió en el raising, en el fundraising de Nehemías? En dinero de hoy, aproximadamente. Ajá. ¿Cuántos aproximadamente? 5 millones aproximadamente. ¿Verdad que sí? 5 millones de dólares se recogieron en un fundraising, en un raising fund de Nehemías con todo lo que la gente estuvo donando. Para todo se necesita dinero. El problema es que los pastores o algunos pastores de hoy en día se han ido a los extremos. Y la gente ya se encuentra así, mira. Con las garras afuera. Y quieres hacer una recaudación de fondos con un buen fin. Oh, ya el pastor quiere comprarse troca nueva, ya el pastor quiere comprarse casa nueva, ya el pastor quiere esto, ya el pastor quiere el otro. Cuando en realidad lo que se necesita es para la obra ¿de qué? De Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? La Biblia dice que toda la escritura es ¿de qué? De provecho. Como líder, decídete ahora a aprovechar las lecciones de Nehemías. He aquí lo que Nehemías hizo para lograr su transición de catalizador ¿a qué? A consolidador. Número 1, recluta más que líderes. Una vez que se terminó la reconstrucción de las murallas y se colocaron sus puertas, se nombraron ¿qué? Porteros, cantores y levitas. Tan pronto como se reconstruyeron los muros y estuvieron colocadas las puertas, Nehemías contrató ¿qué? El personal. Nombró 3 clases distintas de ¿qué? De líderes. Porteros. ¿Quiénes eran los porteros? Los guardias, los vigilantes y la policía de la ciudad. Su labor constituía en proteger y en mantener ¿qué? La paz. Comenzó a delegar. Cantores eran los líderes de la adoración. La adoración era importante para Israel. Y los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. A mi hermano Jonaní, que era un hombre ¿qué? Fiel y temeroso de Dios, ¿cómo qué? Pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Entonces, Nehemías nombró a su hermano, que era un civil, ¿como qué? Como alcalde de Jerusalén, mientras Hananías se convirtió en un comandante de la fortaleza, algo semejante al jefe de policía en la actualidad. En su condición de gobernador, Nehemías tenía ahora un personal completo en el que había porteros, cantores, levitas, un alcalde y un jefe de policía. Entonces comenzó a delegar ¿en qué áreas? En las áreas más importantes del ministerio. Toda iglesia debe de comenzar de la misma manera, delegando en las áreas más importantes del ministerio. ¿Me pueden decir cuáles son las áreas más importantes de una iglesia, del ministerio? Evangelismo, tesorería, ¿qué más? Alabanza, oración, ujieres, todo lo que es el equipo del servicio. Ahora, si todas esas áreas están bien, ahora si les digo las áreas más importantes en cuanto a cuidado de familia, tenemos que tener lo importante para que cada miembro de la familia tenga algo de donde aprender. Entonces debe de haber algo para hombres, algo para mujeres, algo para jóvenes, algo para niños y algo para matrimonios. Porque cuando tú tienes esas 5 áreas, entonces se cubre todas las personas dentro de una familia y toda la familia va a estar siendo discipulada. Ahora, hay 5 áreas de ministerio que son los 5 propósitos en los cuales nuestras iglesias deberían de basarse, que es el evangelismo, el compañerismo, el discipulado, la adoración y el ministerio, la ayuda al necesitado. ¿La repiten conmigo? Diga conmigo, evangelismo, discipulado, adoración, compañerismo y ministerio. Esas son las 5 áreas más importantes con las que toda iglesia debería de comenzar. Y todas esas 5 áreas donde radican las que ustedes estaban diciendo, se expanden por igual a las diferentes clases de edades. Y por supuesto se trasladan a lo que es la organización de la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí?
A estas áreas se les llaman las áreas de la administración. Dentro de las áreas de administración está lo que ustedes estaban diciendo, contabilidad, todo lo que es discipulado, oficina, pasar la lista, todo lo que tiene que ver con los récords de membresía, récords de absolutamente todo, récords de visitas, récords de todo lo que está pasando en la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Uno puede soñar, dice Walt Disney, diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero hace falta gente para que el sueño se convierta ¿en qué? En realidad. Número 4 en sus preguntas. El líder eficaz, ahí tuvieron que haber escrito eficaz, delega. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 5, el denominador común del liderazgo es la integridad. Vámonos al primer punto, a la primera característica que debe de tener un buen líder. Lo primero es que la integridad. El hermano de Jonaní, que era un hombre ¿qué? Su hermano Jonaní, que era un hombre fiel y ¿qué? Temeroso de Dios, como pocos lo puso a cargo de Jerusalén. Lo primero tiene que ser la integridad. El denominador común del liderazgo es la integridad. Si no se puede confiar en ti, ¿quién te va a seguir? Y si nadie te sigue, no eres ¿qué? Un líder. John Maxwell dijo así: el que se cree líder pero nadie lo sigue, solo se está dando un paseo. Tú necesitas ser ¿qué? Íntegro. El liderazgo se edifica sobre la confianza. Si la gente confía en ti, entonces eres un ¿qué? Líder. Si no confían, no eres un líder. Y no importa el título que te des, en el momento en que tengas que decir a la gente que eres líder, habrás dejado de serlo. El liderazgo tiene que ver por completo con la confianza. Cuando la gente confía en ti, es la primera característica del liderazgo. Si yo les delego a ustedes posiciones de liderazgo, la primera cosa que tiene que haber en mi mente es confiar en ustedes. En que ustedes no van a envenenar gente, en que ustedes no van a andar hablando mal de mí, en que ustedes no van a andar hablando mal de ustedes mismos, porque ustedes son la iglesia. Y cuando hablan mal de la iglesia y hacen malos comentarios de la iglesia, están haciendo malos comentarios ¿de quiénes? De ustedes mismos, del cuerpo de Cristo. En que ustedes van a desarrollar sus responsabilidades y tareas con responsabilidad, con madurez, con amor, que van a tener el cuidado de hacer todo lo que se supone que como líderes tengamos que hacer. Diga conmigo, líderes íntegros. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Recuérdenme de dos cosas, ¿ok? La primera que les dije que íbamos a tener, que les iba a decir fuera del aire, y les voy a decir una cosa más fuera del aire, ¿ok? Con la cual yo he lidiado bastantito. ¿Ok? Así es que son dos cosas, me las recuerdan. ¿Ok? B, digan conmigo, la piedad. Era un hombre fiel y temeroso de Dios, ¿como qué? Como pocos. Nehemías buscó gente que se tomara en serio su relación ¿con quién? Con Dios. Temer a Dios significa tener reverencia ¿hacia quién? Hacia Él. Está claro que Jonaní era un hombre espiritual que tomaba a Dios como en serio. Cuando Dios busca líderes, quiere saber qué clase de personas son. ¿Se puede confiar en ellos? ¿Qué clase de relación tienen con Él? La piedad es una cualidad clave para los líderes que Dios ¿qué? Usa. Entonces, el número 2 es una buena relación ¿con quién? Con Dios. Pero la relación con Dios, ¿en qué se basa? ¿En hechos o en palabras? En hechos, porque hay muchas personas que les gusta hablar mucho acerca de su relación con Dios y alardear de lo que se debe de hacer y lo que hacen en sus casas supuestamente. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora, cuando tus palabras son tomadas en serio por tu estilo de vida, entonces se puede decir que eres un buen líder. ¿Vamos bien hasta ahí? C, fidelidad. Tanto Jonaní como Jonanías tenían toda una historia de relación ¿con quién? Con Nehemías. Los había conocido a ambos y había trabajado antes ¿con quiénes? Con ellos. Había sido Hananí el que había hecho el largo viaje hasta Persia para hablarle a Nehemías sobre ¿qué?
sobre los muros. Él fue el que buscó la ayuda de Nehemías. Si él no hubiera dado aquel paso inicial, tal vez Nehemías nunca habría ido a reconstruir los muros. Su fidelidad demostraba que eran dignos de ¿qué? De confianza. Que primero sean puestos ¿a qué? A prueba, y después, si no hay nada de qué reprocharles, que sirvan como ¿qué? Como diáconos. ¿Vamos bien hasta ahí? Fidelidad, puestos a prueba. Cuando ponemos en una posición de liderazgo a alguien que no ha sido probado, 9 de cada 10 veces se va a tratar de una ¿qué? Bomba de tiempo. Puedes darlo por seguro. Busca gente que haya demostrado que ser digna de confianza. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y ¿qué? Fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de ¿qué? De mucho más. Ve a compartir la felicidad de tu Señor. Los ascensos tienen como base ¿qué? La fidelidad. Si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos pondrá en cosas ¿qué? Mayores. La fidelidad tiene que ver con permanencia. Las bombas de tiempo son las siguientes. Escuchen esto, y aquí es donde nosotros los pastores sufrimos. Cuando nosotros no analizamos bien y no probamos a las personas y las ponemos en cuestiones o en posiciones de liderazgo, y las personas no son fieles a Dios primeramente, pero también tienen que ser fieles ¿a quién? Al pastor y a la iglesia. Cuando un líder se va de la iglesia, no porque la iglesia esté mal o porque no estemos haciendo el trabajo, sino simplemente no cumplimos sus expectativas. Ahorita vamos a hablar de qué clases de liderazgo. Pero sea por cual sea la razón que esa persona no permaneció fiel, ¿a quién va a herir y a quién va a lastimar? A la iglesia. Porque la iglesia lo primero que va a ver es: los líderes están yendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué será? Y en muchas ocasiones no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Tiene mucho más que ver conmigo por no ser sabio y por no tener discernimiento y por no probar a las personas. Y por cometer el error de ponerlas en posiciones de liderazgo visibles antes de tiempo. ¿Sí ven? Ahí es donde uno como pastor está como que, ¿y ahora qué hago? La clave que dice el pastor Rick Warren es: si las personas son fieles en lo poco, le puedes poner en mucho. Si las personas no valoran lo poquito que les delegas, no puedes delegarles lo mucho. Él cuenta la historia de un hombre que quería ser presidente de la junta, ¿se recuerdan? Y dice el pastor Rick Warren: pero nosotros ni junta teníamos. Quería ser un pez gordo en una pecera pequeña. ¿Verdad que sí? O en un lago pequeño. Entonces, hay gente así que lo único que busca es posición y poder, pero que no quieren ser fieles en lo poco y permanecer y aguantar el tiempo hasta que se les ponga en lo mucho. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes que dignos de confianza, que a su vez estén ¿qué? Capacitados para enseñar a otros. Dos características: dignos de confianza y capacitados ¿para qué? Para enseñar. Esos son los líderes, dignos de confianza y capaces de enseñar. Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que has visto y oído de mí te lo doy a ti. Si lo tienes que entregar, se lo tienes que entregar a gente fiel y de confianza que reúna las cualidades para enseñarle a los demás. Comunícalo según la fidelidad de ellos. Invierte en gente que sea fiel. Dios escoge a los líderes basado en dos cosas: su vida personal y su actuación ¿en qué? En el pasado. Esto es lo que debemos mirar cuando estemos buscando un líder. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, Nehemías escogió a sus líderes y ahora les da una clara descripción de sus ¿qué? Responsabilidades. Les hace algunas indicaciones muy ¿qué? Concretas. Diga conmigo: descripción de responsabilidades. Y les encarga cosas ¿qué? Concretas. De él tenemos que aprender. Para que se lleve a cabo el trabajo tenemos que describir las responsabilidades y ser concretos en lo que esperamos. ¿Me estoy explicando? Muy importante en cuanto al liderazgo. Ahora, ¿será que eso va a hacer perfecto nuestra labor de líderes o siempre vamos a estar aprendiendo en el proceso?
Siempre. Si se nos sale algo de la mano por falta de comunicación, por falta de descripción de trabajo, por falta de ser concretos, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlo, detenernos y arreglarlo. Aprender de los errores para no volverlos a cometer. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. En la página 217, Dios quiere que tú comprendas este principio. Lo que uno obtiene, lo tiene que cuidar. Muy importante. 6. Pregunta 6. ¿La piedad es una qué? Cualidad clave para los líderes que Dios ¿qué? Usa. Número 7. Busca gente que haya demostrado ser digna. Ahí tuvieron que haber escrito digna de confianza. Entonces, debemos de entender que no podemos quedarnos sentados al ver los logros del pasado, porque los logros del pasado no son la garantía de continuar una vida de éxito. Hay gente que se la pasa viviendo en el pasado. No, yo esto, yo era aquello, yo hablaba en lenguas, yo tenía el don de sanidad, yo esto. Y se quieren quedar en los logros del pasado, pero eso no funciona. Porque el pasado ya pasó, lo importante es ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? Y que permanezcas en el ahora para que vayas creando un ¿qué? Un futuro. Porque si no permaneces en el ahora trabajando y esforzándote como Nehemías y manteniendo lo que Dios te ha puesto en tus manos, entonces va a decaer porque lo estás ¿qué? Descuidando. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. Número 2, registra tu progreso. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, eso va dentro de la fidelidad. Registra tu progreso. Para sobrevivir es esencial mantener buenos registros, ¿qué? Contables. Ahora, para no detenernos mucho en esta área, ustedes recuerdan todo lo que estudiaron y leyeron. ¿Cómo registró Nehemías su progreso? Hizo un censo. ¿Cuántas personas encontró aproximadamente? Entre los que habían llegado en la primera deportación y en la segunda. 50,000 personas aproximadamente. Él hizo un censo, estudió las familias, estudió las genealogías, vio los registros del pasado, descubrió quiénes eran 100% judíos, quiénes eran una mezcla de, los puso a todos en una lista y se dio cuenta de dónde vivía cada uno. Las áreas más pobladas, ¿dónde eran? ¿Dónde estaban? ¿A las afueras de qué? De Jerusalén, de la ciudad. Entonces él tenía que regresarlas ¿a dónde? Al centro de la ciudad, pero todavía no estaban reconstruidas todas las casas. Entonces su labor fue hacer todo lo necesario para que se concentraran en la capital, en Jerusalén, para que se hiciera más fácil el gobierno. Mantener a la gente, a todos juntos, es más fácil poderla dirigir que mantenerlos dispersados, cada quien por su propio lado. Ahí es donde hablamos de tener una sola visión y que cada ministerio de la iglesia vaya de acuerdo a la visión general que Dios nos dio como iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, cada ministerio debe de poseer sus propios registros. Por ejemplo, en nuestra iglesia, quizá ustedes no lo saben, y aprendí varias cosas que les tengo que empezar a comunicar y ya van a ir 3 cosas que no puedo decir al aire, ¿ok? Anoten eso. Les voy a decir por qué no les he comunicado esta otra cosa y les voy a decir la razón del por qué, ¿ok? Pero en nuestra iglesia llevamos un registro de asistencia de cada domingo. Tenemos un récord de visitas de cada domingo. Algunas visitas regresan, algunas otras tratamos de darles un seguimiento y no nos lo permiten. Algunas otras yo aprendí por la mala experiencia, no presiones a nadie, deja que la gente le nazca. ¿Ok? Y de ahí en adelante dejé de presionar porque me llevé varias malas experiencias. Les voy a contar algunas de ellas. Entonces, llevamos un registro de absolutamente todas las cosas, pero no solamente eso. Nos damos cuenta de quiénes son de los nuestros, quiénes dejan de ser de los nuestros, en qué necesidades están y el proceso. Precisamente cuando alguien de la iglesia no llega un domingo,
Cada líder, cada uno de ustedes tiene que tener un proceso. Les voy a decir cuál es mi proceso, ¿ok? Cuando alguien no llega, yo le mando un mensajito, un domingo. Si yo no supe y no me enteré, ¿por qué es que no vino? Si me enteré con anticipación y me dijeron vamos a salir, vamos a esto, aquello, no le mando nada porque no quiero estar presionando, ¿sí ven? Pero si no llega, yo le mando un mensajito. Te extrañamos en la iglesia hoy, esperamos que todo está bien. Si me contestan, sí, todo está bien, gloria a Dios, ya, no hago más. Si no me contestan, yo espero una semana más. Y si no vienen otro domingo, les vuelvo a mandar otro mensajito. 2 domingos. Si no llegan el tercer domingo, yo hago una llamada. ¿Sí ven? Nada más quería saber si todo está bien, esto y aquello. Ahora, en esa llamada, yo me voy a dar cuenta, ok, es que estaba enfermo, estaba pasando esto, no estaba aquí, etcétera. ¿Sí ven? Pero puede que me digan otras cosas y puede que después de esa llamada, ya fue la última llamada que tuvimos. ¿Sí ven? Entonces, el siguiente punto que es también bien importante en cuanto al liderazgo es el cuidar de las personas. Cuando tú tienes un registro, cuando tienes un récord, cuando tú sabes quién está, quién no está, es para el cuidado de las personas. ¿Sí ven? Eso es muy importante. Ahora, dentro de toda la gente que hay, es ahí donde entra el delegar las responsabilidades en el liderazgo. Porque ustedes en su grupo pequeño, es más fácil cuidarlas que en un grupo grande. Y ahí es donde se vale el líder para saber que ustedes están haciendo su trabajo. Yo trato de hacer lo más que puedo, pero en ocasiones no se me da por todas las cosas que tengo que hacer. Pero ahí ustedes, sin que yo les diga, por ejemplo, en el caso de los hombres, por decir un ejemplo, bien podemos visitar a un hermano que esté enfermo, ¿verdad que sí? Aunque yo no vaya, el líder se invita a otro, va, lo visita, ¿sí ven? Tienen un tiempo de oración con esa persona. Ahora, ahí es donde entra mi confianza para ustedes, de que ustedes van a poner el nombre del Señor en alto, el nombre de la iglesia en alto, y no que lo van a poner abajo. Y no le van a decir, no, vinimos porque nadie quiso venir. Imagínense, ¿cómo lo van a dejar? No, a usted no le importa a nadie. Entonces, sí, imagínate qué edificación le vas a dejar. Entonces, toda visita debe de ser para edificar. El asunto de registros es quién viene, quién no vino, qué pasó, qué está pasando, qué situación está viviendo, etcétera, etcétera. La Escritura dice que el buen pastor deja las 99 y se preocupa por la oveja que está perdida, ¿ok? Ese es el verdadero. Ahí ¿por qué la dejó? ¿Por qué fue a buscar la que se perdió? Porque él, ahí en el libro dice que él contó. Exacto. O sea, ahí es donde se está hablando como un inventario. Exacto. ¿Se dio cuenta, si eran 100, se dio cuenta de una? Sí, porque contó. Exacto, tenía un registro de todas las personas. Ahora, en la iglesia del pastor Rick Warren, lógico, es una iglesia enorme. Él dice, en ocasiones ya no llega la información completa a mí, pero para eso tiene el staff que tiene, y entonces ellos se encargan. Él dice que ya en ocasiones ni bautiza ni hace bodas, o cuando llaman para hacer eso ya no preguntan por él, preguntan por otro pastor. Él dice, yo pudiera sentirme mal, pero no debo de. ¿Por qué? Porque se delegan las responsabilidades. Y si Dios está bendiciendo a otro, él dice estas palabras que me gustaron mucho, no soy el único santo en la iglesia como para que todo llegue exclusivamente a mí. Hay otras personas capacitadas y preparadas con la habilidad y yo estoy en la mejor disposición si la gente o los que tienen ese potencial muestran fidelidad. A mí me encantaría que hubiera otras personas, otros ministros que bauticen, que impartan la Santa Cena, que oficien ceremonias de bodas, que hagan todas las cuestiones ministeriales. Para mí es un gozo, una alegría saber que tenemos un buen equipo ministerial. ¿Sí ven? Pero donde ya no hay tanta alegría es cuando de repente, después de poco tiempo, te dicen, ¿sabes qué? Ya me voy, pues ya no hay tanto gozo. Ahí se acaba el gozo que hubo un día, ¿ok? Bueno, vamos adelante entonces. Mostrar el amor, la preocupación, el interés, el cuidado de las ovejas. Para eso existe el líder. Y luego pedir apoyo, ¿qué? Económico, que eso nos cuesta, pero no debería de ser así, porque no lo estamos pidiendo para quiénes, para nosotros, lo estamos pidiendo para la obra de quién,
de Dios. Y tenemos que enseñarle a la gente que es para el ministerio, que es para la obra de Dios y que desafortunadamente todo cuesta. Todo se tiene que pagar. Si hacemos un campamento de jóvenes, se tiene que pagar estadía, se tiene que pagar comida, materiales, montones de cosas. Hacemos un training, se tiene que pagar hojas, copias, tinta, un montón de cosas. Yo me di cuenta del año pasado para hoy de que nosotros éramos una iglesia que todo dábamos gratis. Todo. Ustedes se daban cuenta. Desayunos gratis, comidas gratis, eventos de mujeres gratis, conferencias gratis, discipulados gratis. He visto iglesias que van a dar una clase de discipulado y te dan un costo de inscripción y del curso. Un curso de liderazgo como este de 3 meses, $80 por persona. ¿Quieres tomarlo? Tómalo. Y nosotros todo gratis. En cuestiones de discipulado yo nunca voy a cobrar. Jamás. Pero sí en cuestiones de pagar comida que no debemos de, o pagar materiales que no debemos de, o bebidas o cosas así, galletitas, café, o que salgan como donación del mismo ministerio, de miembros del equipo, o que la gente dé una colaboración pequeña para cubrir esos gastos, porque es demasiado cargado. Y descubrí que a la gente le gusta pagar por las cosas. Ajá. Las iglesias más prósperas y más grandes son las que exprimen más a la gente. A veces se los digo de corazón, me tienta ser como esas iglesias. Sé que tengo la habilidad y que tengo la capacidad para influenciar a la gente con las palabras, pero me detengo por temor a Dios. Aparte que mi esposa está detrás de mí, ni se te ocurra caer en eso. Ni se te ocurra caer en eso. Que sea Dios quien nos provea. Porque escucho de cada iglesia que tiene tantas cosas y yo sueño como pastor tener todos los recursos y sé cómo los consiguen, pero no están bien conseguidos. Y no me atrevo. Pero yo quisiera cobrarles por todo y exprimirlos en mi hombre interior que no tiene temor de Dios. En el hombre como líder, el dinero va dirigido al ministerio, ¿qué está mal? Que no siempre es así. Pero cuando es así no está mal. Cuando es así no está mal. Porque yo he estado en otras iglesias y Ajá. yo estuve en escuela de teología, en otras áreas, hasta en danza estuve en algún momento y todos cobraban. Ajá. Y son Sí. iglesias, de las iglesias que yo he asistido, son iglesias muy grandes. Es por eso que nosotros vamos a empezar a cobrar por ciertas cosas, precisamente por eso. Cuando es para el ministerio, Yo estoy impactada. Ajá. Una de las cosas que yo le he comentado a sí, usted siempre me ha preguntado cuánto va a costar desde que llegó. desde que llegué. Ajá, sí, de verdad. Sí. Ajá, exacto. La hermana mía que cuando llegó y escuchó por primera vez de la escuela para líderes, me dijo, ¿cuánto va a costar el curso, pastor? Le digo, no, nada, gratis. Y ella se como que, ¿what? También ahora, Una ajá, de las cosas, permiso, que le comento a ellos ajá, que son las guías, los Ajá. jugos que yo estoy viendo todo, los jugos que le dan a los niños, las meriendas que le dan a los niños, los cafés que ponen en las mañanas, las copias que dan en hojas gruesas que son las más caras. ajá. Entonces yo digo, ¿de dónde sale el dinero? Está bien que todo venga de allá, pero tiene que haber otros ingresos, porque como usted dice, el ingreso económico es lo que mueve todo. Exacto. Y es precisamente de lo que yo me di cuenta, porque pedir para el ministerio no está mal. Entonces yo les dije, Dice que al final es para Dios. claro, es para Dios. Yo les dije a los líderes y algunos hasta los he notado un poquito incómodos porque ya se habían acostumbrado. Les dije, de ahora en adelante, cuando hagan una reunión de ministerio del fondo de la iglesia, no debe de salir ni un solo quinto. Es así, en Ajá. todos los ministerios Ajá. que he estado, cada ministerio es proveedor del ingreso. Exacto. Venden cosas, hacen Ajá. campañas, venden- O simplemente cobran un monto y de ahí sale para pagarle al predicador, para cubrir todos los gastos de comida y de absolutamente todo. Yo a los jóvenes ya les dije del campamento. Ajá. La pasada fueron, se me hace que 50 y todo lo que hicimos ni siquiera salió. No, nada, nosotros hemos Ya les dije, desde sembrado que ya empiecen tanto. a echarle a la vaquita ahí, porque entonces ahora sí va a ser un costo normal. Exacto, lo normal. ¿Sí ven? Lo normal. Allá Fabián y luego el hermano Ulises. Dale, no le mataste, no, hermano Ulises, dele. Es que vi que estaba haciendo así. Sí, ok. Hermano Ulises, dele. Ajá. Lo que yo pienso es que, digamos, que si Vamos a prestar atención acá, por favor. toda la mayoría o la cantidad de personas de la iglesia se hicieran conciencia, o si por lo menos diezmaran todo, Ajá. entonces habrían finanzas suficientes. Claro. Lastimosamente, no todos entienden ese principio de lo que Ajá. es el dar, ¿verdad? Ujú. Entonces,
Entonces, Y qué bueno que le da ese punto, hermano Ulises. ¿Por qué? Porque lo que el libro relata es que ¿quiénes deberían de ser los primeros? Los líderes. El hermano Ulises fue pastor por varios años y él sabe lo que es llevar la carga financiera de una iglesia. Yo precisamente, yo no sé quién da ni quién no, eso es voluntario, pero sí sé cuánto entra. Desde que tengo uso de razón, no hemos podido romper esa barrera de cierta cantidad. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer conciencia. Y los gastos siguen y a veces se hacen más grandes dependiendo de las actividades. Pero yo he decidido y he notado esto, lo que le das gratis a la gente, no lo valoran. Porque no les costó. Lo gratis no lo valoran. Entonces, cuando tú cobras para cubrir gastos, pues por lo menos dicen, aunque no estamos vendiendo la conferencia, ni mucho menos. Pero yo a veces veo a nuestros hermanos pagando en otros lugares por menos de lo que les damos aquí, y es donde yo me quedo sorprendido. Y digo, eso lo hubieran dejado acá para nuestra casa y les damos más de ese material, mucho mejor. ¿Sí me explico? No sé si terminó, iba a agregar algo más. ¿Sí? Ajá. Entonces, muy importante eso. El dar debe de comenzar ¿con quiénes? Con nosotros. Está bien si ustedes no quieren que se enteren si dan o no, pero lo importante es que den. Los líderes deben de ser los primeros ¿en qué? En dar, en estar ahí haciendo lo que tenemos que hacer. No los primeros levantando la voz en el cielo diciendo, otra vez donar, otra vez sembrar, otra vez esto. Porque a veces, desafortunadamente, no aquí, en otros lugares, son los mismos líderes los que ponen el grito en el cielo. Y como son personas de influencia, influencian a las personas que tienen a su alrededor. Dicen, sí es cierto, otra vez con el dinero. Yo estoy orando para ver cómo nos va ahora en el último mes de marzo. Yo espero que nos vaya bien. Hay otras formas de hacerlo. El último domingo siempre digo lo mismo. El último domingo de marzo. Ajá, siempre ya van varias veces que digo así. El último domingo de marzo. Yo no sé cómo nos vaya a ir. Yo espero que bien en la recaudación de fondos pro templo. Pero vamos a ver. Tengo otra cosa más para comentarles de eso. Ahí me dicen cuando se acabe esto. ¿Ok? Ok, vamos a cerrar con el capítulo 11. Este es un overview rapidito porque está sencillo, ¿ok? Lo que necesita para ser un gran ¿qué? Líder, ¿ok? Número 1, compasión. Diga conmigo, compasión. Estamos en el capítulo. ¿Ustedes tienen la tarea del 11 o no? Ok, perfecto. Sí, ya se las voy a dar hoy. Entonces, el líder necesita tener ¿qué? Compasión, ¿ok? Él tuvo compasión por las personas sin estar en su situación. Desde que le llegó el informe de cómo estaban los de su sangre viviendo la miseria en las que estaban, él tuvo ¿qué? Compasión. De la misma manera, el líder debe de expresar compasión a otras personas, a las personas nuevas que llegan a la iglesia y especialmente a los miembros de nuestro equipo. También debe de practicar la meditación. Diga conmigo, meditar. El autor dice algo bien importante. Él dice, piensa antes de soltar la lengua. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Estuvo recorriendo los muros en los problemas a los que se enfrentó. Siempre pensó antes de abrir la boca. Cuando les tuvo que reclamar a los que estaban explotando a sus mismos hermanos, haciéndose ricos en medio de la pobreza, siempre meditaba, lo llevaba delante de Dios y luego abría su boca. Pensemos antes de hablar para hablar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. ¿Vamos bien? 3, diga conmigo, actitud positiva. Una actitud positiva es ver siempre lo positivo que está haciendo Dios y no lo negativo. Enfócate en las cosas que sí están sucediendo. Enfócate en las cosas que sí están pasando. Enfócate en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está obrando. Enfócate en eso y cuando venga una persona negativa a decirte algo, dile, mira, sí estamos haciendo esto, sí estamos haciendo lo otro, sí estamos haciendo. Si no lo has vivido y si no lo has experimentado es porque no has querido venir. ¿Vamos bien? Pastor, enfocarse todavía por fe en lo que Dios En lo que puede, eso es todavía mejor.
en fe de lo que puede llegar a ser. Entonces tenemos que ver los muros ya reconstruidos, el pueblo ya reunido, bendecido, adorando a Dios. Entonces, que no haya nada ni nadie que nos quite el gozo. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad depende de lo que suceda. El gozo es interno. La Escritura dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, positivos, que nada nos robe el gozo, ni las amenazas, ni los problemas en la vida, que nada nos quite el gozo. En ese momento tenemos que pensar cuando vienen los ataques, en que yo debo de permanecer firme con una actitud positiva y concentración. Diga conmigo, concentración. Concentración es pensar siempre en futuro, siempre enfocados, sin distraernos. Ahí menciona, y esta es una recapitulación de los capítulos que hemos visto. Ahí menciona de cuando los enemigos de Nehemías les mandaban mensajes que se reunieran en un lugar y que lo que le querían hacer era daño. Él está diciendo, me querían distraer. La respuesta de él era, si yo les hago caso a ustedes y voy a donde están ustedes, entonces yo no voy a poder seguir con la obra. Me van a distraer, me van a quitar tiempo. Debemos de concentrarnos en las cosas que debemos de hacer para Dios, en aquellas cosas, enfocarnos tanto que lo podamos hacer con excelencia. Lo principal es que lo principal siga siendo lo principal. ¿Ok? Muy importante ese concepto. Y luego dice de creatividad. Diga conmigo, creatividad. Ahí menciona y vuelve a recapitular la historia de cuando él puso a reconstruir los muros familia por familia para que cada quien cuidara de su familia. Es decir, buscar cosas ingeniosas y creativas para que las cosas sucedan, para que llamen la atención, para que los proyectos que tenemos puedan llamar la atención de las personas. Y todo está en cómo lo decimos. Y ahí entra un pequeño detallito que les voy a decir. Hay personas que son demasiado exageradas y que le echan mucha crema a sus tacos. Y hay pastores así. Y esos pastores llaman mucho la atención. Porque hacen tanta bulla de algo tan pequeño que tú lo ves como que, wow. Impresionante. Y lo único que van a hacer es hacer una oración. Ajá. Pero lo hacen ver como que lo máximo. Esos pastores hacen algo que a mí en lo personal no me gusta hacer. Remarcan mucho los nombres de ellos y sus iglesias. Y que solo en esta iglesia está el cambio. Y que cuando vine a esta iglesia, y que cuando conocí a este pastor, y cuando escuché la predicación de este pastor, entonces se deja a un lado a Cristo por el nombre, para atraer. Esas son técnicas de marketing que no nos son permitidas ser usadas a nosotros. Porque Cristo debe de ser el centro. Entonces, sin irnos a los extremos, busquemos formas creativas de que la gente se involucre, pero que sigamos exaltando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego, número 6, valor. El valor no es la ausencia de ¿qué? De miedo, sino el enfrentar nuestros temores. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego, una conciencia limpia de que lo que tú estás haciendo es ¿para quién? Para Dios y para absolutamente nadie más. Y que lo que estás haciendo lo estás haciendo con integridad y lo estás haciendo bien. Ustedes van a leer el capítulo. Y también convicciones. Diga conmigo, convicción. Cuando tenemos convicciones, con un buen motivo que nos impulsa, con una perspectiva clara de lo que queremos hacer, una oración continua y una intrépida perseverancia, vamos a llegar muy lejos como líderes. Ahora, aquí viene el punto final de las convicciones. Ninguno de ustedes, ni yo, merecemos estar bajo ataque. ¿Cierto o no es cierto? Yo les ponía el video la semana pasada del pastor T.D. Jakes, donde él decía, yo no necesito esto. Yo no merezco estar aquí. Yo puedo dedicarme a otra cosa. Todos nosotros podemos dedicarnos a otra cosa. Todos nosotros tenemos habilidades para hacer otra cosa. Pero por encima de eso está nuestro llamado.
Podemos evitarlo si queremos, pero no vamos a poder porque tenemos que llamado. Eso es convicción. Cuando tú tienes llamado, no puedes abandonar el terreno. No puedes abandonar la labor. No te es permitido, no te vas a sentir bien. Yo pudiera quitarme de todo este asunto, de todos los comentarios y de un montón de estrés que hay en el ministerio y hacer un montón de dinero en otra parte. Yo pudiera. Ustedes pudieran estar sentaditos en su casa ahorita con una cobijita y un cafecito viendo una película. ¿Cierto o no es cierto? O venir a los domingos, no meterse con nadie, no escuchar a nadie, los comentarios de nadie. Venir, escuchar la predicación, sentarse, salir con su familia, disfrutar y no conocer absolutamente a nadie. Pero eso no es ser iglesia. Eso no es ministerio. Eso no es liderazgo. Por eso entra la convicción. De todo lo que vivió Nehemías, con esto cierro, lo que lo mantuvo fue la convicción. Se defendió de enemigos por fuera, se defendió de enemigos por dentro, se defendió de calumnias que le levantaron. Y él dice, en todo lo que yo hice, lo que me preservó fue el temor a Dios. Porque él no tenía que darle cuentas a nadie. Y él les decía, yo podía enriquecerme como mis antepasados, aprovechando la crisis y en mi posición de poder para dejarlos en la ruina, más pobres de lo que estaban. Pero no lo hice. Al contrario, alimentaba un montón de gente con mi propio dinero por la convicción de mi llamado. Nehemías no necesitaba abandonar el puesto privilegiado que tenía, ni enfrentarse a que lo matara el rey cuando le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Lo podían matar por dos cosas. Si él no decía por qué estaba triste, lo más probable es que estaba ocultando que lo iban a matar al rey. Y dos, si hacía una petición que al rey no le gustaba porque andaba de mal humor, también le daban cuello. Entonces, él no tenía ninguna necesidad de exponerse a lo que se expuso con un pueblo en el cual no había conocido, con un Dios que solamente le habían inculcado de palabra, con una adoración que nunca había experimentado y con gente que era de su pueblo, pero que no tenían ni su nivel social, ni su estatus, ni el trabajo que él tenía. Mas, sin embargo, todo eso no le importó. ¿Por qué? Convicción, convencido de su llamado. Cuando el llamado es lo que te sostiene, se podrá caer y derrumbar lo que sea, pero tú permaneces firme por el llamado que tú tienes. ¿Vamos bien hasta ahí? Si algo necesitamos es eso, convicción. Por eso dice la palabra que los valientes son los que arrebatan las bendiciones. Exacto. Significa que vamos a estar ausentes o no vamos a pasar por tribulaciones o problemas o ataques o se va a levantar el enemigo. Exacto. Y en todo eso dice, para terminar todo el panorama, que los líderes infunden ánimo y no desánimo. Y no sé si es en este capítulo, en el capítulo 12, donde dice que siempre tienes que dar una sonrisa. Siempre tienes que mostrar buen ánimo. Siempre tienes que animar a la gente, porque cada quien está pasando por situaciones difíciles. Tú también puede que las estés pasando, pero tu posición de líder te tiene que llevar a dar ¿qué? Ánimo. Amén. Cerramos con eso. Den un fuerte aplauso, Señor, por favor. ¿Ya? ¿Cómo? Yo creo que te faltó la opinión del hermano Álvaro. ¿No? ¿Me vas a decir algo? Sí, ya cortó.